hermanos, bendiciones del Señor. Vamos a ir por favor a Juan, capítulo 16, desde el verso 16 hasta el verso 24. Juan 16, desde el verso 16 al verso 24, Jesucristo nos dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Invoquemos nuevamente el nombre del Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque nos traes a tu templo, nos convocas como pueblo santo para que seamos alimentados con tu palabra, con tu evangelio. Te rogamos, oh Dios, que en tu gran misericordia estés hablando a nuestras vidas, estés hablando a cada uno conforme a la necesidad, conforme al propósito que tú tienes para con tu palabra hoy. Te ruego, oh Dios, que salves al incrédulo, que santifiques al salvo. Muéstranos la gloria de Cristo, Padre, hoy por medio de esta predicación te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, nos encontramos revisando el último sermón de Cristo previo a la muerte en cruz. Sermón que empezó allá en Juan capítulo 14. Pero todo lo que está aconteciendo en este día empezó desde Juan capítulo 13. Esta es la noche en la cual él será arrestado. La noche sigue avanzando. El reloj divino sigue apuntando hacia el momento exacto del desenlace final de esa gran obra de redención que vino Cristo a efectuar. El Maestro Jesús ya escucha las voces de los enemigos que vienen aproximándose, que ya están listos para clamar a Roma por su crucifixión. En pocos minutos Jesús estará sudando como grandes gotas de sangre. En unas cuantas horas los discípulos estarán escandalizados de él, huyendo de un lado para otro. El poder del infierno se levantará como la furia de un perro rabioso y hambriento en contra de Cristo y en contra de los suyos. Los hombres, como fieros toros salvajes, estarán prestos para atacar al Rey del universo. La religión falsa se unirá con la sociedad civil y con el Estado, y todos juntos vendrán contra Dios y contra su Cristo, como dice el Salmo. Ya está faltando poco tiempo para que lleguen esos momentos de indecible aflicción para Cristo y los suyos.
Y esta es la razón por la cual Jesús cada vez es más claro en mostrarles a los discípulos las consecuencias inmediatas que traerá su muerte en cruz y su partida a los cielos. Y Cristo está animándolos con la esperanza certera de que aunque Él irá a la cruz, irá a la tumba y luego regresará a su Padre, Él volverá a los discípulos, Él volverá a la iglesia en la persona del Espíritu Santo con el fin de consolar a su pueblo que igual que Él, como ya hemos visto, será odiado por el mundo. Hoy vamos a estar viendo como parte de todo este sermón extenso de Cristo que hemos titulado El cristiano frente al odio del mundo, el cristiano frente al odio del mundo. Hoy vamos a estar viendo del dolor a la alegría, del dolor a la alegría. Y hoy vamos a aprender de Cristo tres elementos importantes que todo cristiano debe recordar siempre y vivir a la luz de esta verdad. Primero, que la partida de Cristo a los cielos será un tiempo de ayuno, será un tiempo de tristeza, será un tiempo de aflicción para su pueblo y será un tiempo de gozo para el mundo. Dos, que en el regreso de Cristo, primero en el día de Pentecostés, a través de la persona del Espíritu Santo, y luego en la segunda venida de Cristo, traerá perfecto gozo al pueblo de Dios. Y tercero, vamos a estar viendo que durante toda esta dispensación, desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, el cristiano debe orar fervientemente. Nos vamos a concentrar entonces en estos tres aspectos. Primero, el dolor de la partida de Cristo. Segundo, la alegría del regreso de Cristo. Y tercero, la oración efectiva en nombre de Cristo. Empecemos con el verso 16. Dice Jesús: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Recuerden que Jesús acostumbró a dar sus más profundas instrucciones por medio de un estilo proverbial, alegórico, que era muy usual en el pueblo de Israel. Y esto con el fin de dar a entender que no tenían que quedarse literalmente con las palabras que decía, sino que detrás de lo que él decía había verdades muy profundas. Lo que él está diciéndoles en el verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Es decir, discípulos míos, dentro de unas horas voy a ser arrestado, voy a ser conducido a un falso juicio, seré sentenciado a morir en la cruz por Roma. Moriré por los pecados de mi pueblo, seré sepultado, y ustedes no me verán ya más de la manera como me han visto hasta ahora. Resucitaré, me apareceré a ustedes por unos días, pero deberé regresar pronto, muy pronto, al seno de mi Padre. No obstante, en muy poco tiempo, que yo ascienda al seno de mi Padre, voy a regresar a ustedes en la persona del Espíritu Santo, porque Él, como ya les dije, tomará de lo mío y me glorificará. Que todo lo que mi Espíritu Santo hará en medio de ustedes estará fundamentado en mi obra redentora.
Por lo tanto, es como si yo mismo lo estuviese haciendo en medio de ustedes. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el cual procede del Padre y del Hijo, vendrá para quedarse para siempre en medio de la iglesia, porque yo rogaré al Padre y el Padre va a enviar al Espíritu Santo en mi nombre. Él me representará. Por lo tanto, ustedes no me verán más físicamente hasta cuando vuelva en la segunda venida, pero por medio de la fe estarán viendo en el obrar del Espíritu Santo a mí, la segunda persona de la Trinidad. Por eso es que les digo, dentro de poco ya no me verán más, pero en poquito tiempo me volverán a ver. En la persona del Espíritu Santo me haré real en los corazones de cada uno de ustedes y de todos los que crean en mí hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros entendemos esto, vemos que Jesús ubica en total armonía y dependencia la crucifixión, la resurrección y el Pentecostés. Tres actos en la historia de la redención irrepetibles, pero que la iglesia de todos los tiempos disfrutará de sus benditas consecuencias: crucifixión, resurrección y Pentecostés. Necesarios los tres para la completa aplicación y ejecución de la obra de redención. Sin el Pentecostés, la cruz y la resurrección no ofrecen ningún beneficio para los elegidos. Se requería el descenso del Espíritu Santo para aplicar la obra de Cristo en cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Dice el verso 17 y 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. La lógica de los discípulos es la siguiente: no comprendemos lo que Jesús quiere decirnos, pues por un lado Él dice que dentro de poco tiempo no lo vamos a ver más porque Él regresa al Padre, como si la partida de Él fuera definitiva y final. Pero por el otro lado nos dice que dentro de poquito tiempo lo volveremos a ver como si su ausencia fuera por un poco de tiempo. Como ya les dije, esta fue una forma proverbial de Cristo de dar instrucciones con el fin de despertar el interés y la agudeza en la comprensión de sus oyentes, porque el mensaje que él deseaba dar era más profundo de lo que a simple vista parecía. Los discípulos no entendieron nada, pero esto no era nada raro. No sé si cuando ustedes leen los evangelios se dan cuenta que entre ellos y nosotros no hay mucha diferencia. Uno pasa por un texto y no entendí nada. Bueno, en los discursos de Cristo, especialmente cuando Él usó esta clase de lenguaje, lo común era que los discípulos estaban perdidos. No entendían qué era lo que Cristo deseaba transmitirles. Lo complejo es que ellos ya no se atreven a preguntarle a Cristo: ¿qué es lo que nos quieres dar a entender? Especialmente con eso de dentro de un poco. Dentro de un poco no me verán más. O sea, no me verán más, lo que significa es no me verán más. Pero ¿cómo así que dices que dentro de un poco de tiempo sí te vamos
a ver. Pero ellos no se atreven a formularle la pregunta. Han pasado 3 años y Jesús los ha reprendido duramente porque ellos han actuado como personas ciegas. Jesús ha reprendido la ignorancia pecaminosa de estos discípulos. Jesús ha reprendido incluso la mentalidad carnal que dejaban ver las preguntas que le hacían a Cristo luego de que Él daba este tipo de declaraciones. Así que ellos no se quieren exponer a una reprensión más. Posiblemente no le preguntaron porque, como nosotros vimos en el sermón pasado, Jesús finalizó diciéndoles: por ahora hay algunas cosas que ustedes no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo sí las entenderán. Así que ellos se quedan más bien con la duda y la formulan entre ellos mismos. Y ahora, esta no es la primera vez que Jesús les dice esto. Si ustedes van a Juan 13:33, Jesús ya había hablado sobre este asunto y él dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Luego Juan nos narra en Juan 13:36 que le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Luego en Juan 14:2 Jesús les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Tomás le había preguntado en el versículo 5: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero Jesús les había dicho en Juan 14:19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en Juan 16:5 Jesús les había reclamado diciendo: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? No obstante, la expresión parabólica o en alegorías que usa Cristo cuando dice todavía un poco, dentro de poco no me verán más porque voy al Padre, pero dentro de un poco me volveréis a ver porque regresaré a vosotros. Esta forma de hablar de Cristo despertó un interés en los discípulos que no se atreven a preguntarle, pero que entre ellos mismos hay una inquietud. En medio de esa tristeza, recuerden, la cena de Cristo, la cena pascual que empezó en Juan 13 y todavía estamos en la misma noche, no había terminado aparentemente bien. Lo que debía ser una ocasión festiva ha terminado en turbación, tanto que Cristo, su sermón en Juan 14 lo empieza diciendo: no se turben, no estén turbados vuestros corazones. En medio de esa profunda tristeza, ellos aún desean conocer qué es lo que Jesús quiere decirles, pero Cristo no les va a responder prolijamente el significado, porque ellos dentro de poco tiempo iban a experimentarlo vivencialmente. Y ellos dentro de unas horas iban a experimentar la primera parte, que dentro de poco no me veréis más y tendréis tristeza.
Pero ellos, al recordar que Cristo ya les había anunciado eso, tendrían la convicción de que así como se cumplió la primera parte, se iba a cumplir indefectiblemente la segunda parte. Y dentro de poco tiempo me volveréis a ver y vuestro gozo será cumplido. Verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y aquí una vez más vemos la misericordia de Cristo. Vemos la compasión y la omnisciencia del Salvador. Él se da cuenta de que quieren preguntarle algo. Él conoce la indecisión que hay en la mente de estos discípulos. No solamente esto, Él conoce la tristeza que esta declaración que Cristo dio aún produjo más en ellos. El desconcierto se sigue creciendo con más fuerza en esa noche crucial. Y como dije, Jesús no va a dar la solución completa al enigma, porque los acontecimientos mismos que ya empezarán a desencadenarse en poco tiempo van a dar la respuesta. Pero Él es tan compasivo que disipa un poco las tinieblas que invaden los corazones de sus discípulos, y entonces Él toma la iniciativa y Él dice: mire, no se angustien tanto, no tengan miedo de preguntarme, yo sé qué es lo que me quieren preguntar y les voy a adelantar algo de la respuesta. Verso 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él les anuncia por lo menos lo que pasará en pocas horas, que estos discípulos pasarán por un tiempo de profunda tristeza, pero que luego vendrá un tiempo de sin fin de gozo real y de gozo perpetuo. Jesús les disipa un poco la turbación diciéndoles: sí, dentro de poco tiempo pasarán por un momento de indecible tristeza, pero la tristeza dará lugar a una indecible alegría. El dolor se pasará en una fuente constante de gozo y regocijo. Que entre más dura sea la prueba, más se alegra el corazón cuando ve que ésta se convirtió en un medio para el gozo. En pocas horas, el mundo malo, el mundo que odia a Dios, representado por los judíos incrédulos, estará celebrando que haya aparentemente derrotado a Cristo, aquel que se consideraba el Hijo de Dios, el Mesías que iba a salvar a Israel, aquel que con sus palabras y conducta le mostraba el pecado al pueblo, va a ser derrotado por esa nación incrédula. Y cuando eso pase, los discípulos, que eran un puñado pequeño, experimentarán profunda tristeza. Cuando eso pase, la iglesia, que van a ser unos pocos elegidos de en medio de Israel, estarán pasando por un tiempo de llanto y lamento, especialmente porque ellos van a ver como su maestro, como su Mesías, como su esperanza será arrestado, enjuiciado, escupido, menospreciado, desfigurado, crucificado como si fuera un criminal. Y esto se cumplió literalmente. Cuando usted lee Marcos 16:10,
nos dice que los discípulos, luego de la muerte de Cristo, estaban tristes y llorando. Lucas 24, desde el verso 17, nos cuenta que el día de la resurrección de Cristo, cuando aún Él no se le había aparecido a todos los discípulos, Él salió al encuentro de dos que caminaban rumbo a Emaús. Y Lucas nos dice que Cristo resucitado les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? A lo cual ellos respondieron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y escuchen lo que sigue, cómo lo expresan ellos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esto denota una profunda tristeza y frustración. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero Jesús les está diciendo anticipadamente: sí, pasarán por una noche terriblemente oscura, pero no obstante, lo que en un principio fue razón para la tristeza, para el lloro y el lamento, luego se convirtió en la fuente más prístina, más pura, más férrea para el verdadero y eterno gozo. Lo que Él les quiere dar a entender es: de aquella despreciable cruz brotará un manantial níveo, de puro, de claro, de limpio y de perfecto gozo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo pudo exclamar en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en una sola cosa, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz fue un momento de turbación, tristeza y aflicción, pero luego se convirtió no en un momento, sino en una fuente inagotable de gozo para los que ponen su fe en Cristo. Porque la cruz es una fuente de perdón, de limpieza, de reconciliación, de propiciación, de amistad con el Padre, de llenura del Espíritu Santo. La cruz, a partir de la cruz, de ella, que fue un tiempo de profunda aflicción, Dios nos da un sentido para nuestra vida. En la cruz, Dios nos da un sentido y un norte para vivir. Por esa cruz vivimos, por esa cruz andamos, por esa cruz morimos. Y ella se convierte en la fuente de nuestro gozo. Y luego Cristo lo explica más, ejemplificado con algo del mundo natural. Verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y esa es una ilustración muy acertada. Y Jesús le quiere dar consuelo a los suyos y mostrarles que es necesario que pasen por un tiempo de turbación, por un tiempo de tinieblas, que dentro de poco estarán tristes, que vendrán 3 días de lloro y lamentación, pero que después, cuando vean el fruto glorioso de esa cruz, al igual que cuando la mujer da a luz, se olvida del dolor físico que acompañó el trabajo de parto, ellos también se llenarán de regocijo cuando el Espíritu Santo
los guíe a la profunda verdad de la correcta interpretación de la cruz y la resurrección, el dolor de esas oscuras horas se habrá ido para siempre y no se acordarán de ella, así como la mujer cuando luego que da a luz al bebé y lo toma en sus brazos y lo besa y lo abraza y ve el fruto de su amor y ve el fruto de su aflicción y ella se goza. Los discípulos, la iglesia se gozará cuando vea los frutos que la cruz trajo para nuestro bien. Cuando la iglesia vea cómo la muerte de Cristo en la cruz introdujo a los hijos de Dios a un triunfo indescriptible sobre la muerte, el pecado, Satanás y toda nuestra miseria espiritual. Luego dice Cristo en el verso 22, explicando con esta ilustración, Él da una conclusión y les dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Allí estaban ellos, turbados, tristes, inquietos. Pero Cristo dice: dentro de poco tiempo, ustedes me volverán a ver. No solamente me volverán a ver, sino que yo os volveré a ver a ustedes. ¿A qué se refiere Cristo con esta promesa? Ya lo hemos dicho anticipadamente. Se refiere especialmente a la venida del Espíritu Santo. Es cierto que puede tener una aplicación a la resurrección si ellos iban a verlo durante 40 días. Pero luego Él se iba y ellos ya no lo iban a ver más. Pero Cristo, miren lo que dice: pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, ustedes me continuarán viendo. A la luz del verso 23, del verso que sigue, cuando Él dice: en aquel día no me preguntaréis nada, es un día sin fin. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y a la luz de Mateo 28, donde Él dijo: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús está prometiendo que volverá, que Él verá a los suyos y que los suyos lo verán a Él y que eso nos llenará de un gozo que no se nos quitará nunca, se refiere esencialmente al descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el cual iba a hacer real a Cristo, ya no solamente a los cristianos que habitaran en Palestina, sino a los cristianos de todo el mundo, de todos los tiempos. Que a través del Espíritu Santo, el cual descendió en el día de Pentecostés, la iglesia iba a estar viendo a Jesús obrando maravillas en medio de su pueblo. Iban a ver a Cristo por medio del Espíritu Santo, reuniendo a los elegidos del Padre de todo lugar y de toda lengua. Iban a ver a Cristo por medio del Espíritu Santo, enseñando a su pueblo por medio de la Biblia, dándoles consuelo en medio de toda necesidad y tribulación. Que este gozo que la iglesia iba a experimentar a partir del descenso del Espíritu, mostrando la gloria de Cristo, no tendría fin, que iba a ser hasta el final de los tiempos. Que el mundo iba a continuar odiando a los discípulos de Cristo,
que el mundo iba a continuar aborreciendo a Cristo y a su pueblo, pero que Jesús iba a estar siempre con los suyos por medio del Espíritu, lo cual termina confortando el corazón más atribulado. Jesús dijo, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuándo empezó ese día? Empezó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Y ese día ya lleva más de 2000 años. Ese día inauguró la dispensación del Espíritu para la iglesia. Que ellos ya no tendrían que estar preguntándose lo que se preguntaban en el verso 16. Que por medio del descenso del Espíritu, y como ya lo hemos visto anteriormente, el cual vendría a conducirnos a toda la verdad, toda la interpretación de la cruz, toda la interpretación de la sepultura, de la resurrección, nos iba a ser aclarada rotundamente por el Espíritu, y en él, hablándonos por medio de la Biblia, encontraremos todas las respuestas. Cuando Jesús dice, en aquel día no me preguntaréis nada, lo que él está diciendo es que a la luz de la resurrección de Cristo, interpretada por el Espíritu Santo, derramado en el día de Pentecostés, presente en la iglesia de todos los tiempos, resultará perfectamente claro el significado de todo lo relacionado con la cruz, de por qué él tuvo que ir a la cruz, de por qué la necesidad de la aflicción del Hijo de Dios, que su pueblo iba a entender por qué fue necesario que el Hijo de Dios muriera en esa aborrecible cruz, que por qué esa cruz se convierte en una ventaja para el pueblo de Dios, que por qué esa cruz se convierte en una fuente de gozo. Cuando Cristo dice, en aquel día no me preguntaréis nada, Él está diciéndole, Pedro, ya tú no tendrás que preguntarme a dónde vas. Tomás, ya tú no tendrás que preguntarme cómo sabemos el camino. Felipe, ya tú no tendrás que decirme, muéstranos al Padre. Judas, ya tú no tendrás que decirnos, Señor, ¿cómo así? Que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Discípulos míos, ya ninguno tendrá que preguntarme qué quiere decir con esto de todavía un poco. De cierto os digo, dice allí en el verso 23, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es decir, ustedes van a desear conocer más del significado de la cruz. Van a desear más conocer el significado de la resurrección. Van a desear conocer cómo es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Van a desear conocer cómo es que la partida de Cristo a los cielos le convino más a la iglesia. Ustedes van a desear conocer el significado de esas cosas que son las cosas esenciales y fundamentales que todo cristiano debe comprender. Y este deseo honesto será como una oración o ruego al Padre, y el Padre estará dispuesto a suministrar la luz del Espíritu a todo corazón de toda persona que desea encontrar el significado de estas cosas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Y quiero que observen algo más. Dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre,
os lo dará. Y ya hemos visto esto y recordamos que cuando Cristo nos dice que oremos en el nombre de Él, lo que nos dice es que nos presentamos ante el Padre no confiados en nosotros mismos, sino confiados en los méritos de Cristo, los méritos que ganó Él con su vida de santidad y especialmente los méritos que ganó Él por medio de la muerte en cruz y especialmente por los méritos que ganó Él al resucitar de la tumba y hoy está sentado a la diestra del Padre, donde Él intercede por nosotros. Cuando oramos en el nombre de Cristo, lo que estamos diciendo es: Padre, escucha la oración que yo hago por medio de los labios de Cristo, quien está a tu diestra. Que el nombre de Cristo es el puente de comunicación con el Padre. Pero Cristo aquí nos da a entender que el Padre también nos responde en el nombre de Cristo. Pedimos en el nombre de Cristo y la respuesta nos es dada en el nombre de Cristo. Jesús es el puente de comunicación entre el hombre y Dios. Le pedimos en el nombre de Cristo y el Padre nos responde en el nombre de Cristo. Cristo es el puente entre el hombre mortal y el Dios soberano. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Con base en lo que ya hemos visto y en lo que Cristo dijo, Él motiva a los suyos para que pidan y sigan pidiendo al Padre según lo que Él ya mismo les ha prometido. En el nombre de Él, de acuerdo a la voluntad de Cristo, de acuerdo a lo que Él prometió que nos iba a dar. Orar en el nombre de Cristo no se trata de una fórmula mágica, donde con solo mencionar el nombre de Cristo el cielo se ve comprometido a darnos la respuesta. No. Pedir en el nombre de Cristo es pedir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y Él dice, si piden así, recibiréis. Ese es el mandato que Él da a su pueblo. Pedid y recibiréis. No se cansen. Pedid ¿qué? Lo que ya hemos visto, entender la obra de Cristo, lo cual trae gozo a nuestra alma. Mi Padre está dispuesto a darles todo lo que ustedes pidan conforme a la revelación que les he dado de mi obra. Todo aquello que sirva para la extensión de mi reino. Todo aquello que sea con base en mis méritos en la cruz. El que pida así, recibirá. ¿Para qué? Cristo dice, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea perfeccionado, para que vuestro gozo sea completado, pidiendo y recibiendo en mi nombre lo que yo les quiero dar, para que vivan para siempre para mi gloria, para que me manifiesten a mí en medio del mundo. Ustedes experimentarán el gozo indestructible de la comunión con el Padre. Comunión por medio de mi palabra, comunión por medio de la oración. Y ese vaso del gozo irá llenándose cada vez más y más hasta que se derrame completamente de felicidad. Es lo que Él está diciendo aquí. Y concluyo mostrándoles esto, mostrándoles cuán grande es el amor de Cristo. ¿Quién era el que más iba a sufrir en esa noche? ¿Quién era el que iba a soportar la cruz? Los desprecios, bofetadas. Era Él. Luego, Lucas nos cuenta que Él
orando sobre esa copa amarga que tendría que beberse en ese día, él empezó a sudar como gotas de sangre. Cuando usted lee el Salmo 22, usted se da cuenta del profundo dolor de Cristo. Él era el que iba a soportar la aflicción más grande. No obstante, su amor y su misericordia para con su pueblo es tan incomprensible que miren cuál era la preocupación de él: que vuestro gozo sea perfeccionado. Él estaba preocupado por el gozo de su pueblo. Él estaba pensando en los clavos que iban a perforarlo. Estaba pensando en que él iba a llevar sobre sí en la cruz vuestros y mis horrendos pecados, que el santo, el que nunca pecó, iba a soportar en esa tarde los pecados de su pueblo. Y a pesar de todo eso, él está preocupado por su pueblo, y el deseo que él tiene es que vuestro gozo sea completo. ¿No te admira eso? ¿No te lleva eso a un profundo estado de admiración y contemplación del amor de Cristo, que es un amor que sobrepasa todo entendimiento? Deseo concluir con unas breves aplicaciones. Apreciado hermano, el mismo camino que debieron recorrer los primeros discípulos es el camino que deben recorrer todos los que confían en Cristo. Periódicamente, de tanto en tanto, debemos andar por la senda de la tristeza y la aflicción, especialmente a causa del odio que el mundo tiene hacia nosotros. De tanto en tanto, andaremos por el camino de la tristeza y la aflicción, pero recuerda que la promesa de Cristo no es solamente que en el mundo tendréis aflicción. La promesa de Cristo es: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, y que esa promesa trae gozo, gozo completo, gozo perfecto. Un comentarista del siglo XIX dijo: así como el camino de los discípulos a través de la tristeza a la alegría ya era para ellos algo preparatorio y tipológico de lo que iba a ser su caminar en este mundo, se convierte en un tipo del camino por el cual todos los futuros discípulos también deben pasar: del dolor piadoso, lo cual nos hace distintos al mundo, al gozo de la vida y la fe en Cristo Jesús. Hermanos, y esto creo que no necesito recalcarlo, porque cada uno lo ha vivido en su vida. De tanto en tanto pasaremos por la noche oscura de la crucifixión. De tanto en tanto pasaremos por ese tiempo de la sepultura, pero no te olvides que eso dura 3 días. Luego viene la resurrección, luego viene el gozo, luego viene la dicha. Sepamos que al final de esta noche oscura nos espera el resucitado. Al final de esta noche oscura, el resucitado nos mostrará su gloria y seremos llenos del verdadero gozo que procede de Él y solo de Él. Hermanos, aunque esta promesa de Cristo se refiere especialmente al descenso del Espíritu Santo, aún esperamos un cumplimiento más grandioso. Anhelamos que Él regrese nuevamente para buscar definitivamente a la iglesia e introducirlos para siempre al estado de perfecto gozo, gloria y santidad. Y que esta esperanza de ver un día al lucero de la mañana
de ver la luz del sol de justicia, nos consuele en medio de la noche oscura, de vivir en medio de un mundo malo que nos odia por poner la fe en Cristo. Hagamos nuestra la promesa de Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, como dijo Cristo, ayunamos y añoramos ver cara a cara a nuestro Salvador. Pero estos días pasarán y más pronto de lo que pensamos veremos su rostro, destellando la gloria del cielo. Y la Biblia dice que así estaremos para siempre con el Señor. Amigo, ¿cuánto quisiera que tú también tuvieras esta esperanza? Yo sé que estás pasando por algunas noches oscuras, pero si aún Cristo no es tu maestro, si aún Cristo no es el Señor de tu vida, no tienes esperanza de ver la claridad y la luz de un nuevo día. Morirás en tu propia oscuridad y despertarás a más oscuridad. Amigo, dale tu vida a Cristo hoy y esta promesa también será para ti. Demos gracias al Señor.